Si el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está aquí. Aleluya. Maravilloso el Señor, bendito Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendiciones de Dios tenga usted una vez más. Estamos aquí para alabar al Señor, transmitiendo también en grabación para dejárselo llevar a aquellos que no han podido estar con nosotros. Le damos gracias al Señor porque ha sido bueno con nosotros. Yo quiero entrar en el calor de la prédica porque una de las tensiones que quiero quitarme encima es la cuestión del tiempo y descansar en que Dios tiene el control. Diga usted amén a eso. Si Dios tiene el control, ¿para qué afanarnos? El tema que te traigo hoy es un tema muy bonito. Es el tema de que Dios da fuerzas al cansado. Yo no sé si a esta altura, después de lo que ha corrido este año, usted se sienta cansado de la condición de los tiempos en que vivimos. Noticias vienen, noticias van. Óigame, y usted ha oído eso que dice hasta el cansancio. ¿Ah? Y eso es algo que lo estamos viviendo ahora. Bien, nosotros nos afanamos por lo que no tenemos y no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Lamentamos perder lo que no es nuestro. Hablo de aquellos que han perdido la oportunidad de un ascenso o un trabajo, quién sabe qué cosa están lamentando en este momento. Nos da miedo de aquellos que no nos puede hacer daño, porque bien dice la Escritura que huye el impío sin que nadie lo persiga. Y a veces nosotros le tenemos miedo a todo lo que se levanta en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? No descansamos cuando podemos descansar. Llega el insomnio, el desvelo. Pero cuando podemos hacer algo, no hacemos nada. Mire qué dilema. Nos quejamos porque no tenemos fuerza, pero no comemos. ¿Por qué? Porque la situación, las preocupaciones y todo nos carga al extremo que no nos quita el hambre. Entonces, estamos sin fuerza todo el tiempo. Luchamos por lo que no alcanzamos, eso se llama afán, fatiga, ¿ah? Pero no apreciamos lo poquito que Dios nos ha dado y lo que tenemos para aprovecharlo en este tiempo. Y nunca estamos satisfechos con lo que conseguimos. Nos cansamos, gente, aun cuando no hacemos nada. Porque la gente está cansada ahora mismo del encierro, de que no puede salir y Dios nos ha puesto a descansar, a reposar, a buscar su presencia, pero aún eso se convierte en una fatiga. Y qué bonito saber, como Isaías que expresó 26,
El capítulo 26, versículo 3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está ¿qué? La fortaleza. Yo le invito a ponerse de pie, pero usted se va poniendo de pie, nunca está de más llevar consigo este pensamiento de la oración de Moisés en el Salmo 90. ¿Ah? Porque ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación de cómo debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, sabiduría de lo alto para este tiempo de crisis en que usted y yo vivimos, y para que está fatigado y cansado que reciba ¿qué? Nueva fuerza. Amén. Póngale en alto. Créale al Señor. Esta es, ella contiene yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Me enseñarán de la palabra de Dios con autoridad. Mi mente está alerta, mi corazón está resentido. Yo nunca, pero nunca seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Maravilloso es el Señor. Dios es misericordioso. Vaya conmigo a Isaías 40. Ahora está un poquito duro. Soy yo que subo y bajo. Nos fatigamos hasta de... Nos fatigamos si usamos mascarilla, si no usamos mascarilla, y si me pongo ayuda a ver si puedo respirar un poquito, también se fatiga uno. Todo es una fatiga en la vida, pero hoy usted va a recibir ¿qué? Descanse. Descanse en la palabra del Señor, porque esto está muy bueno y nos vamos a gozar en él. Dice así la Sagrada Escritura, que es palabra de Jehová, palabra de Jesús y palabra del Espíritu Santo, que cita para usted y para mí de la siguiente manera: no has sabido, sería 40:28, ¿okay? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Maravilloso Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú atesoras la misma en nuestros corazones y nos sirve para seguir hacia adelante y no desmayar en este tiempo en que vivimos. Te pedimos pues que tu presencia tome el dominio y control de todo, aun del tiempo, Dios mío, y que todo salga conforme a tu voluntad y propósito para el alcance del oyente, Señor, que sea de fortaleza en esta hora para muchos, y que tu presencia tome el dominio y el control de todo. A ti te damos honor y gloria porque tú eres bueno para siempre. Es tu misericordia. Pueden sentarse, pueden alabar a Dios. Y detrás de esa mascarilla ofrezcan alabanza al Señor y gratitud, y deje que Dios haga la obra en su vida. Mire, para empezar en el calor de este pasaje que hemos traído hoy, el versículo 28, que es el primer versículo. Bien, si tú me lo pones ahí, te lo agradezco. Es el versículo que habla de la esencia de Dios, quién es Dios, nuestro creador. Y a veces nosotros tenemos que entrar en lo que, pues, el versículo clave de este año, que es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Vamos a entender a Dios, vamos a conocer a Dios. Porque Dios nos está diciendo en este versículo que Él es tu creador. Estuvimos hablando semanas pasadas del propósito de vida en nosotros que Dios ha forjado y nos ha separado para Él y para su gloria. Fíjense, no has sabido, tú no te has enterado, hermano, de que el Dios eterno es Jehová. Ese es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra.
nuestro hacedor de maravillas, que Él no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando usted habla de Jehová Dios, usted tiene que entender quién es Jehová Dios. Isaías nos reveló quién es Jehová Dios de una forma tal que lo pone en su sitial de honra y de gloria. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice Jehová, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, reconocemos dos puntos bien grandes. Número uno, Jehová Dios es el santo, alto y sublime, todopoderoso, el Dios eterno. Estamos conociendo su juicio y estamos entendiendo su indignación por nuestros pecados. Ahora vivimos en este tiempo. Pero Él es muy alto, no pasa por alto ni se olvida de ti, sino que ha puesto su mirada para contigo, a tu favor y bendición. Y por eso hemos conocido los pensamientos de Jehová Dios, que son pensamientos para con nosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien, no de mal, para darnos el fin que esperamos. O sea, para Dios cuidar de nosotros es el tercer tiempo, hermano, donde usted no tiene por qué fatigarse, porque es el tiempo que, aunque las cosas están mal en derredor, óigame, usted está conociendo más a la intimidad a nuestro Padre Celestial. Ahora, llega el próximo versículo que nos hace una separación de la fuerza del hombre y la fuerza de Dios. Cómo Dios ejerce su fuerza y su poder en nosotros, es lo que este pasaje nos lleva a entender. Y cómo, por eso quiere decir que los muchachos se fatigan y se cansan. Pero aquel que espera en Jehová tiene nueva fuerza. ¿De qué fuerza estamos hablando? La fortaleza que imparte el Señor en nosotros es una fortaleza divina. Y es ahí donde Dios quiere darnos a conocer cómo Él opera en nosotros. Muy especialmente la iglesia, lo que creemos, lo que esperamos en Dios. Aquellos que aguardan en su amor y su misericordia, que es nueva cada mañana, y que ellos viven dependiendo y esperando a Dios. No hay por qué fatigarse si contamos con Dios. Bien, en estos pasajes usted está entendiendo que Él nos ilustra, nos compara con la fortaleza del águila que usted conoce y se ha predicado aquí muchas veces, pero ahora es tiempo que usted eche una miradita a lo alto y se eleve a la altura con Dios y conozca lo maravilloso que es el águila y la fuerza que Dios te ofrece, la fuerza del águila. El águila es una ave majestuosa, poderosa dentro de sus especies. Hay 4 virtudes o cualidades que encontramos en ella. Son las que Dios quiere que en esta hora usted alcance a ver. Esta ave es visionaria por el poder, por el alcance que tiene con su visión. O sea, a la altura ella puede distinguir, a la altura puede distinguir su presa o el objeto que quiere alcanzar. Visión. Nosotros tenemos que tener visión como el águila, empezar a ver las cosas que Dios quiere que veamos. Número 2, porque es la cuarta la que me intriga a mí. Sus alas alcanzan 2 metros, o sea 6 pies, cuando se extiende. Y es una de las aves de su especie más grande, conocida y majestuosa. Es por ello que la fuerza que ejerce depende mucho de sus alas. Por eso Dios le ha dado esa capacidad, esa facultad. Las alas, es importante. Ok. Y se comprende el número 3 por su fuerza. Tiene la fortaleza de cargar el doble o más de su peso. O sea que hay videos que usted puede ver donde el águila puede levantar hasta un lagarto grande, un venado, una cabra, levantarla y agarrarla con sus garras y llevarla a la altura cuyo propósito tenga para con ellos. O sea, es fuerte. Yo quiero de esa fuerza. Pero número 4, mire este punto que a mí me atrajo mucho. Dice,
puede remontarse a una altura donde ya en esa altura el aire es más fino y falta en sí oxígeno. Tiene esa capacidad de levantarse allá donde no nos apega mucho el aire. O sea, virtudes por ello, ventajas por ello es la que yo quiero que usted comprenda hoy. Eso de treparse a la altura, elevarse muy alto en los cielos. Hay tres ventajas por ello. Tres cosas que encontramos en ella. Número uno, el águila es un animal, es un ave que no tiene mucho contendiente. Solamente los que atacan el águila, fíjense, son los cuervos. Cuando yo escudriñé eso, son los cuervos los únicos que atacan el águila. Y son una especie de ave pequeña dentro de la consideración de lo grande y lo poderosa que es el águila. Pero fíjense, el águila cuando es atacada por los cuervos, que ellos vienen a atacar precisamente, no tienen la fuerza para derribarla, pero ellos vienen, vuelan por encima y le dan en la cabeza, le picotean en la cabeza. Pero cuando usted dice el cuervo versus la águila, usted tiene que entender también que a veces los cuervos es muy diferente al águila, que el águila vuela sola, se encuentra sola. Los cuervos van acompañados por su grupo. Entonces, no es la molestia de alguien pequeño, sino la multitud de aquellos que molestan. Ahora, el águila no pierde su tiempo en combatir contra el cuervo. No. O sea, no vale tal guerra, ni tampoco se preocupa por tal guerra, sino que el águila lo que hace es que se va elevando y se va elevando. Mientras los cuervos la picotean y la molestan, ella simplemente se va elevando, hasta que llega a un nivel donde los cuervos no pueden respirar y entonces tienen que dejarla. Y ella se mantiene allá en calma. Fíjense qué enseñanza tan bonita esa, donde nos enseña a treparnos a la altura, cuando nuestros enemigos nos asedian, cuando el mal nos rodea, cuando la cosa es tan mala en derredor, y a veces usted sabe qué, que las cosas pequeñitas son las más que nos molestan. Porque de las grandes combatimos a la fuerza, pero las pequeñas son tantas que nos molestan y nos fatigan y nos cansamos. Pero ahí es que llega el momento y la oportunidad de levantarnos a la altura con Dios. Allí es, remontarnos a la altura con su presencia. Segundo factor, por cuanto se puede levantar a esa altura, es el hecho de que cuando viene la tormenta recia en su nivel, pero hay un momento de altura donde la tormenta queda debajo y ella se levanta. Fíjense, ella no tiene que trabajar ni pelear contra la tormenta. No es combatir con ella, sino conocer la estrategia de vencer, superarla a ella. El águila lo que hace es que levanta sus alas. Cuando son alas grandes y fuertes y poderosas, ella siempre levanta sus alas y la tormenta misma se encarga de levantarla a la altura. Y una vez que llega a una altura, la tormenta queda abajo y ella queda por encima de ella. Y es algo que usted tiene que aprender cuál elemento para superar su crisis y no fatigarse. Porque no es cuestión de ir contra el viento contrario. La estrategia del águila no es combatir ni esconderse, porque a veces no hay ni refugio. La idea es lo que Dios le dio como recurso: abre tus alas y levántate a la altura. Hay algo muy peculiar en ella, y es que el águila dura 70 años. El águila dura 70 años, su vida. Pero hay una etapa en el medio de esa vida. Y es la etapa donde ya a los 35, llegado a los 40 años, va perdiendo su fuerza. Y tiene que hacer una metamorfosis en su vida. Tiene que cambiar, número uno, su pico, porque crece a tal extremo que se encorva de tal manera que queda doblado que no le ayuda a alimentarse bien. Ese es el primer impedimento que recibe el águila ya a una edad adulta. El segundo es, el plumaje se hace pesado por lo viejo que es y por el ambiente, el clima que vive y todas esas cosas. Se pone pesado y pierde la estrategia al volar. Y el tercer punto es las uñas. Sus garras empiezan a debilitarse porque como ha combatido tanto tiempo, pierde también fuerza en ello.
Al águila a los 40 años no le quedan solamente dos determinaciones en su vida. O morir porque no puede ir contra su presa. Y el águila es muy diferente al buitre, que el águila no le gusta comer animales muertos ya en su etapa de prestación, sino que le gusta alcanzar a coger su propia presa. Y entonces, pues, como ella tiene ese instinto, esa capacidad, cuando llega a los 40 años, ella sabe ya que tiene que tomar una decisión en su vida. Y uno piensa que es cuestión de cambiar pues las uñas, el plumaje y el pico. Y usted no sabe lo terrible y doloroso que es para esa ave, esa etapa de su vida. Por eso es que ellas optan o por morirse o por entrar en esa transición. Miren, el águila, como se puede elevar, lo primero que su instinto le lleva antes de entrar a esa etapa de redención, redimirse a sí misma, ella busca en la montaña una peña bien alta, la más alta que alcance conseguir. Ella se eleva a la altura y busca un lugar que crea ese lugar, el lugar de redención de su vida, pero tiene que ser una peña. Es importante evitar para ella una peña, pues esa la va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Ella se eleva a la altura de esa peña. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que llegar a un lugar donde a la altura el predador no venga contra ella, porque ella se eleva muy alto para que así ningún animal la aceche, porque esa etapa de redención en su vida conlleva 150 días, o sea, 5 meses. 5 meses donde estará débil, donde estará ahí presta para el acecho de cualquier animal, donde quedará débil, donde ella tiene que, primero que hace es, se da contra la peña con su pico, porque tiene que botar ese pico viejo. O sea, no es cuestión de que, como tú abres una botella, no, tiene que darse, se da hasta que sangra, hasta que lo pierde completamente, y entonces allí queda esperando que salga el pico nuevo. Transcurren los días, el tiempo va pasando. Cuando el pico ya está ahí, que empieza a ejercer la fuerza, o sea, que ella sana esa transición, con el mismo pico tiene que coger las uñas o la garra y tiene que desprenderla. No es picotearla, no es un pedicure que se hace, no es vamos al bipiche, no, tiene que sacarla de raíz. Con el pico que ya empieza a coger fuerza, empieza a sacarla de raíz, y una vez que saca cada una de sus uñas, tiene que esperar que le crezcan, obviamente, pero con el pico que tiene nuevo, fuerte, empieza a desplumarse completamente, que quede al pellejo. Y entonces, por eso es que ella tiene que tener cuidado de dónde se acomoda a estar en ese tiempo escondida allí, en esa redención por 5 meses, para entonces poder volver a levantarse. Me fascina esa parte donde si un ave tiene un instinto, tiene esas cualidades, cuánto más nosotros tenemos que aprender a sumergirnos en Dios para la redención de nuestra vida. Y ella nos enseña que la redención es favorable para vivir, pero es sumamente dolorosa. Por eso no tenemos razón por qué fatigarnos ni cansarnos cuando la disciplina del Señor viene a nuestras vidas, porque es favorable. Y Dios nos da no tan solo el instinto, sino el conocimiento de que nosotros tenemos la oportunidad de elevarnos a la altura de su presencia. Mire, cuando usted no trabaja de esta manera, usted se fatiga y se cansa y se cae y se desmaya, pierde la fuerza y pierde grandes batallas. Déjeme hablarle de Moisés. Una de sus experiencias que nos enseña, así como el águila, es que tenemos que redimir nuestras vidas para vencer. Miren, después de cruzar el desierto, que pensaron que ya estaba terminando Israel para entrar a la tierra prometida,
las promesas que Dios le había dado, se puso en medio los amalecitas y no querían que ellos pasasen y entrasen a esas tierras. Se los puso en gran manera. Tanto así que tuvo que en Refidim encontrarse el ejército de Israel contra el ejército de Amalek. Entonces, la estrategia de ellos, mientras se enfrentaban en el valle, era llevar a Moisés a la cumbre del collado, a la cumbre, la parte alta, donde el ejército pudiera contemplar y ver a su líder, para recibir el estímulo. Y usted ve, prácticamente, no crea que estar allá trepado en el collado, donde están peleando allá abajo, ¿por qué razón se va a cansar Moisés? ¿Qué es lo que cansa a un líder ante las batallas que se libran en el camino? Mire, la tensión es algo que consume a uno mucho. Y entonces empieza la batalla allí en Refidim, y entonces, mientras Moisés está ante el pueblo, ¿qué pasa? Levantando sus manos, el pueblo cobraba ánimo. Porque cuando usted levanta las manos arriba, contando con que Dios es su amparo, usted se siente poderoso. Usted recibe nueva fuerza. Usted va a la batalla y triunfa y pelea la buena batalla en el Señor. Pero ¿qué pasa? En el transcurrir del día, el sol que arremetía, la fatiga, la ansiedad, la preocupación y todo eso que le invadió a Moisés, tiende él a cansarse. Es muy natural que nos cansemos. Y nosotros estamos precisamente en este tiempo lidiando una batalla terrible contra el enemigo que se opone contra nosotros. ¿Y qué pasa? Se le cansaron las manos. Entonces, Hur y Aarón, que estaban al lado de él, le pusieron, lo tomaron, fíjense, medio agotado, lo tomaron y lo pusieron una peña, una piedra, y lo pusieron en esa peña para que descansase, porque es natural, nos cansamos. Pero qué bonito es descansar en la roca que es Cristo el Señor, ¿verdad? Qué bonito es sentarnos en su presencia, allí firme, confiado en que Él es con nosotros. Entonces, Hur y Aarón estaban a su lado, uno a un lado y el otro lado, levantando sus manos, porque él ya estaba perdiendo la fuerza. Y esto nos demuestra ahí que cuando ellos levantaban la mano de Moisés, el pueblo ganaba la batalla al extremo que venció a los amalecitas. Pero se debe todo a una estrategia, así como el águila se levantó a la altura, se puso en una roca, así hicieron con Moisés, lo pusieron en una roca. Óigame, y lo lindo de esto, que esta crisis que estamos viviendo hoy, usted y yo, tenemos que aprenderla a superar en el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos. Mire, ¿por qué usted cree que Dios cerró el templo? Porque era el tiempo de meternos en la peña con Cristo allí, encerrarnos con el Señor. Pero mire, es bueno que esta situación actual aprendamos a pasarla con alguien a nuestro lado. Mire, estamos encerrados y a veces uno se fatiga y se cansa hasta de estar encerrado. Mire, a veces no tenemos el virus, pero no está con nosotros, pero siempre pensando en él. Y eso fatiga, y eso cansa. Entonces, usted está con su compañero o su compañera o con su familia inmediata. Entonces, usted vive fatigado y cansado y el enemigo se está aprovechando de tus debilidades. Por eso, este es el tiempo en que el hogar es indispensable para la salud de la iglesia, de los creyentes. Mire, en vez de estar peleando con su esposa por las cosas que no marchan bien, mire, denle la mano, levántele la mano, porque esto es recíproco. El hombre tiene que apoyar a su mujer y la mujer a su esposo. Óigame, no es tan solo caerle arriba a los hijos, sino que los hijos también necesitan de nuestro aliento, de que le levantemos. Levantar las manos es prácticamente entender que el socorro y el favor viene de lo alto. Es levantar nuestras manos y nuestra atención a las cosas que hacemos para bien. Aquello que hacemos para alcanzar a Dios. Aquello que buscamos en la palabra. En la mano está la acción. Está la acción. Y aunque Moisés no estaba haciendo nada, implicaba fortaleza para un pueblo. Y la iglesia persevera. Mire, hermano, usted ha llegado aquí porque usted quiere levantar sus manos. Tenemos una batalla en común.
Estamos combatiendo contra un enemigo invisible que viene a acechar nuestra paz y tranquilidad y a privarnos de nuestras grandes comodidades. Esto es una guerra lo que tenemos, pero cuando estamos unidos, ¿por qué es importante encerrarnos en casa? ¿Por qué Dios tomó este tiempo para encerrarnos y todavía nos tiene encerrados? Porque es el tiempo de unirnos, levantando las manos unos a los otros para vencer al enemigo. La única forma, mire, usted viene a la iglesia para cobrar nueva fuerza, para recibir aliento. Y llegar aquí es llegar a la altura, al lugar santo de Dios, al monte del Señor, ante su presencia. Otra de las cosas que nos quitan la fuerza y nos cansan es las enfermedades. Mire, usted se encierra y entonces deja de hacer ejercicio, deja de hacer algo y entonces se entumece el cuerpo, viene la artritis, se apodera las cosas malas en la casa y llega el momento que usted, tantos achaques que yo tengo y que ahora que estoy tranquilo, que no estoy haciendo nada, me siento peor. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que nos invade. En el caso que leyó nuestra hermana al principio, que yo lo tenía aquí, fue el caso de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, que servía al Señor con todo empeño y todo, pero le cayó encima una enfermedad. No estamos hablando de un catarrito de un día para otro, de un dolor de cabeza de la noche, de la madrugada, de la vigilia. No, en la vida de Pablo le cayó una enfermedad, se llamaba oftalmia crónica. Oftalmia crónica. Era una enfermedad que se hinchaba a tal extremo que era repulsivo verlo en los ojos. Y él se hinchaba todo su rostro a tal manera que tuvo que depender de compañeros que le ayudaran a escribir las cartas. Y él hablaba de, creo que fue Gálatas o los Corintios, que lo recibieron a pesar de su forma, lo recibieron con mucho afecto. Pero llega el momento en que hubieron 3 ocasiones donde ya el apóstol Pablo no podía más. Y le rogó al Señor un ruego, una súplica, un lamento, un pedir: sáname de esta enfermedad que yo tengo. Mira que no puedo servirte bien. Cuántas cosas, cuánto llanto, cuánto lamento. La sanidad, mire, la enfermedad de nuestro cuerpo es aquello que nos cansa. Ya estamos cansados. Hay personas que viven cansadas de su condición y tanto que le piden a Dios y no reciben. Sin embargo, Dios le dice a él: mira, bástate mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo Jehová Dios a Pablo? ¿Qué le dijo ese? Bástate mi gracia. Mire, aquí que viene lo del asunto del primer versículo que leímos. Bástate mi gracia. O sea, ¿cómo es que funciona la gracia de Dios en nosotros? Porque nosotros estamos un poquito consentidos y engreídos en que queremos que le pidimos al Señor: sáname hoy, ya mañana estemos bien. Mira mi hijo que padece, sánalo, ya se resolvió el problema. Como si fuera un mandadito al Señor, como si encajonáramos al Señor a hacernos los favores que queremos que hagamos. Pero la gracia del Señor es en nosotros, nos sane o no nos sane. Porque la gracia de Dios va más allá de la salud del cuerpo. Porque más importante que la salud del cuerpo es la salud del alma. Aunque Dios cumple su propósito en nosotros y creemos que Dios va a orar. Pero ¿de qué te vale a ti tener salud y no gozar de la gracia de Dios? ¿Ah? La fuerza Dios nos la da con la gracia y la esperanza, cansado, abrumado, enfermo, pero gozamos de su gracia y su bendición. Porque aquí que viene en la obra del Señor con nosotros, le dice: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, entonces yo obro en fuerza contigo. Cuando tú te rindes en mis manos, entonces que yo hago la obra. Cuando tú dejas tanto de depender de la salud física y buscas tu salud espiritual, entonces ya automáticamente yo hago la obra. Por eso el Señor nos enseñó que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios, su justicia, porque Él es justo, no falta. ¿Ah? Y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Aún la salud del cuerpo es una añadidura, porque este cuerpo no es el que va a heredar la vida eterna, nuestra transformación. Mire, pues estamos en una etapa, así como el águila, llega a una etapa donde toda tu conciencia sabes que tienes que entender que necesitas de la gracia de Dios con urgencia, más que nunca.
que tienes que meterte a la altura con Dios y esperar en Dios el proceso que Él ejerce en tu vida. Nuestras enfermedades nos acaban, nos agobian. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos sane, porque Dios quiere sanarnos. Pero antes de la sanidad del cuerpo, Dios tiene que tratar con la sanidad del alma, porque aún en nuestras enfermedades Él se va a glorificar y nos va a demostrar cuánto nos ama. El cansancio llega, hermano, cuando estamos enfermos. Por eso Dios quiere un pueblo sano, para que alabemos y glorifiquemos su nombre. Mire, el cansancio físico y emocional nos acaba, nos consume, aún cuando le servimos a Dios, hermano. Aquí ya le presento a usted el caso del cansancio físico. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a la campaña de predicar, traer las nuevas, sanar, librar a aquellos que están abatidos y atados, y los discípulos llegaron de esa campaña que se realizaron muy contentos, alegres por lo que habían hecho. El Señor, cuando los recibe allí en Marcos 6, el Señor lo primero que le dice: mira, vámonos a un lugar que esté solo, un lugar desierto, donde no haya nadie, para descansar. O sea, Cristo, el Señor, está consciente que tenemos que tener nuestro tiempo para descansar. Usted ha visto este año, un año de pandemia, de peste, de situaciones que nos han privado de muchas cosas y nos tienen encerraditos, castigados, ¿no? Mire, este ha sido para el mundo un tiempo de juicio. Sí, porque una cosa es lo que Dios ejerce para el mundo, otra cosa es lo que Dios ejerce para su pueblo. Mientras que Dios ha ejercido el juicio de su ira derramada por causa del pecado de la humanidad, porque ha sido bastante doloroso, ha sido bastante el juicio, a nosotros nos brinda un tiempo de descanso. Dios nos llamó a descansar. Enciérrate por un ratito, por un momento. En lo que yo hago juicio, pues, enciérrate. Mire, Dios no nos entiende muchas veces porque nosotros nunca estamos conformes. No nos conformamos. Mucha fatiga, Señor, mucha oración de que, estoy cansado de la rutina, de levantarme y irme a trabajar y que es todo lo mismo, y por más que quiero acaparar no alcanzo, y por más que trabajo, el sueldo es menor. Y Dios te dice: pues te voy a poner a descansar. Te voy a hacer provisión de la nada. Porque al que mucho o al que poco, aunque sea la ayudita federal, te ha llegado. Que tú no has pasado hambre. Gracias a Carlos que repartió unas comidas en esta temporada. Pero también se da duro si se lo va a dar. Él y Jorge y Ángel Otero, que han trabajado en eso. Pero a veces se encontraron con casos de que la gente no necesitaba porque ya tenía. Miren, no nos ha faltado nada. Tenemos lo que necesitamos. Estamos viviendo ahora el tiempo de descansar en Dios, donde salimos en la mañana a buscar el maná al desierto. Usted y yo salimos a buscar el maná. Jesucristo llamó a sus discípulos. Está bueno todo lo que hicieron, pero ustedes necesitan descansar. Vámonos por allí, vamos a cruzar la ribera, nos acomodamos allí y descansamos. Mire, ustedes ni han comido. Mire, si Dios está pendiente a lo que usted y yo necesitamos, tenemos que comer, aunque sea por salud, no por hambre. Y aunque en este tiempo, mire, el encierro nos ha llenado de libras, porque hemos comido mucho, hemos descansado mucho, y estamos ya cansados de mucho comer y cansados de mucho dormir. No estamos conformes. Mire, llega al extremo de que no estamos conformes por esto ni por aquello. No nos conformamos con nada. Ahora, llega el Señor y te dice a través de Pablo, te dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo. No, es que yo quiero conformarme a este siglo. No obedecen ni a eso, ni a no conforméis a este siglo. Cuando nos dice el Señor: no te conformes, entonces, no, y es que yo quiero conformarme. No nos entendemos, pero la misericordia de Dios es grande. Los discípulos llegaron de su campaña fatigados, pero satisfechos por lo que habían hecho en el servicio a Dios. Y nosotros en la iglesia estamos agradecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad de predicar, de proclamar el evangelio, de llevar las buenas nuevas, de hacer algo útil para el reino de los cielos, de identificarme con la voluntad del Padre. Yo no sé cómo está usted en su nivel, pero ahora que nos toca descansar, no queremos descansar tampoco.
Ellos fueron a descansar, la gente se dio cuenta que iban a ir allá a descansar, se fueron, y cuando llegaron allí al lugar de reposo, que no habían ni comido, se encontraron con una multitud de gente. Y entonces, que uno tiene que valorar los ratitos que le queda a uno con el Señor y aprender a descansar. Hay que coger la mejor parte que cogió María, mientras que Marta fatigada estaba por su trabajo. Cuando llegan allí, un tumulto de gente, hay que predicarle, le dio de comer. Sin embargo, mandó a los discípulos a cruzar la otra ribera, solos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan con nosotros cada momento. Estamos bajo una prueba, bajo una renovación. Son 150 días lo que el águila tuvo que renovarse allí, sufrir en dolor y en soledad. Aún Dios nos mandó a esperar el día de nuestra redención que se acerca. Y allí los discípulos tuvieron que cruzar la ribera, y al cruzar la ribera vino la tormenta, vino los vientos fuertes, el agua azotar, las fuerzas se cansaron, no tenían fuerza, la tormenta estaba ahí latente, hasta que llegó el Señor con Pedro, que lo cogió en el camino y lo montó en la barca, y ahí llegó ¿qué? Bonanza. Porque cada una de nuestras experiencias negativas sirve para tener una experiencia nueva en Cristo el Señor, para conocer más a Dios. Si este tiempo usted lo va a terminar este año lamentándose y quejándose de que las cosas están mal, cuando Dios te ha dado a conocer su nombre, a entenderlo mejor, a conocer su juicio, a ver las señales. Dios ha tratado contigo de mil maneras, te ha cubierto, te ha guardado de todo mal. El juicio de Dios no vino para la iglesia, el juicio de Dios viene para el mundo, pero ni con aún así, con los juicios de Dios, la gente no se convierte en Dios. Pues sin embargo, qué bonito es saber que Dios conoce nuestra carga. Allí en Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré, ¿qué dice? Descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso ¿para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Carga. Dios no te va a poner carga que tú no puedas llevar. No hay prueba que tú no puedas tolerar. No hay tentación que tú no puedas soportar. Porque todo eso lleva en nosotros la experiencia de conocer a Dios, intimidad con Dios y andar con Dios de la mano. Mire, a veces necesitamos la unción de Dios en todo tiempo. Bien dijo Isaías: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. O sea, esa carga desmedida donde tú te pasas en un devocional de pena, lamento por lo que no tienes, por lo que no alcanza, por lo que te quitan, por lo que te dejan. O sea, vivimos ahí fatigados y Dios quiere quitar eso de ti. ¿Ah? Y dice: y el yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá, ¿qué? A causa de la unción. Si algo tú necesitas hoy, alguna provisión, algún cuidado, alguna atención, mire, es el aceite fresco del Señor en tu vida, para que sane toda tu herida, todo tu padecer, que el ungüento siempre esté sobre tu cabeza, óigame, y que sean blancos siempre tus vestidos, dice el Señor. Dice, mire, incluso yo siempre comparo los sufrimientos de Cristo, porque así como Él padeció, yo estoy dispuesto a padecer. Como Él sufrió, estamos dispuestos a sufrir. Porque nos queremos identificar a Él. Porque sabemos que al fin de nuestra jornada seremos semejantes a Él en gloria. Pero por el momento nos toca esperar nuestra redención. Y como el águila, levantarnos a la altura. Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Jesucristo, que llevó nuestros pecados en el madero, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire, lo único que nos sostiene a nosotros en pie hoy día es la esperanza bienaventurada. Saber que Cristo nos dio la promesa de que estaríamos con Él todos los días hasta el fin, y cuanto más en la eternidad. Esa es la esperanza que esperamos en Él. Y hoy gozamos de que Él es nuestro pastor, porque nada nos faltará. Y en lugares de ¿qué? De delicado pasto me hará ¿qué? Descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la tranquilidad que nos embarga a nosotros ante la prueba, la adversidad, la enfermedad, lo que se levante, el virus, como se llame. Óigame, tenemos confianza en que Dios nos va a llevar a descansar en su presencia. Así que, termino ya, no nos cansemos con el hacer el bien. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, que el tiempo va a llegar donde segaremos, si no desmayamos. Así que pues tengamos la oportunidad, óigame, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, usted no ha terminado su jornada. Renuévate como el águila y levántate para que sigas hacia adelante, porque todavía hay que hacer. Dice Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué dice ahí? Sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y usted declara, según en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Yo quiero fortaleza de Dios. Y más aún allí, necesito la fuerza para vencer. En Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Y seré ungido con aceite fresco. Fíjense qué tierno, qué práctico es Jehová Dios, que nos compara aún con los animales. Óigame, y ahí nos pone como el búfalo. Te voy a dar fuerza como las del búfalo. La misma naturaleza nos enseña el poder de Dios manifiesto. Y si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará? ¿Acaso no valemos más que las aves? ¿Acaso no valemos más que los animales? ¿Cuánto más cuidado tiene Dios con nosotros? Y los salmos que Dios ha dejado para nosotros, esos salmos preciosos que dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, dígalo conmigo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, aunque nos duela, la vara para darnos un golpecito cuando nos desviamos, y el callado para recogernos cuando nos caigamos, me infundirán ¿qué? Aliento. Oiga, me se siente bien, yo tiro un airecito y yo recibo con que aliento. Si no hubiera tenido este asunto de la mascarilla y este traje, pues no hubiera conocido esta mascarilla. Me da aliento, me refresca, aleluya. Puedo estar aquí hasta las 3 de la tarde con usted. No, se me acaba la batería. Dice el Salmo 27:13, son unas citas que le estoy dando para que usted se refresque también, como esa mascarilla que Dios nos pone de gracia y de unción. Dice el Salmo 27:13, dice, hubiera yo que desmayado si no creyese que veré que la bondad de Jehová en la tierra en que yo vivo. Bendito sea el Señor. Y termino con esta cita que quiero la diga conmigo. La vamos a declarar como una bendición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Alabar a Dios por ello, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y diga, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestra dolencia, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Quién quiere eso? La misericordia de Dios. Y dice más, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dale un aplauso al Señor. Maravilloso. Hasta el cansancio, ¿qué? Si yo tengo quien me renueva, quien me redime y me da fuerzas para seguir hacia adelante. Oh, Elías, largo trecho te queda. Levántate, come, duerme y camina. Porque Dios
cuida de nosotros. Amén. Cuida de nosotros. Dios cuida de ti. Tiene un propósito. Y Él va a honrar su nombre en tu vida. Inclina tu rostro. Si alguna vida en este momento se quiere identificar muy en lo personal con Dios, todavía cuenta aquello que si yo le creo a Dios, levanto mi mano, confieso su nombre, soy salvo, perdonado, justificado, redimido. No hay que entrar a una peña ni una roca ajena. Tenemos la nuestra, que es Jesucristo el Señor, que está con nosotros. Si alguien necesita la oración, levante su mano. Ahí vamos a orar. Lo hacemos general, hermano. Pero si a usted le urge y estamos diciendo algo que es propicio en este momento para interceder por usted personalmente, puede venir aquí al altar también. Hay lugar. Lo que pasa es que queremos bendecir la familia. Padre, en esta hora pongo delante de ti la vida de estos hermanos que están aquí presentes, muy especialmente de Edwin, que viene caminando aquí porque él necesita provisión, cuidado y atención, que él sepa y entienda que él no está solo. Fíjate aquí, Edwin, aquí. Ahí, tú me voy. Padre, yo pongo sobre la vida de Edwin toda protección de lo alto, todo cuidado. Muéstrale cuánto tú lo amas y que tú estás por él para fortalecerlo, para cuidar de él, para levantarlo, para darle promesa, esperanza, confianza y saber que tú bendecirás su vida en todos sus días y no estará solo, Dios mío. Que el pueblo entienda que tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestra esperanza de gloria, y a ti te damos honor y gloria porque tú has sido bueno con nosotros y no hay ningún mal que nos pueda acechar ni quitar la salvación y la esperanza de gloria, porque somos más que vencedores por ese amor que tú nos tienes. Gracias por él y bendícelo en todo tiempo y guárdalo. Que Dios haga proezas en ti. Gracias, Señor, gracias, porque así es que se gana la salvación, creyendo y haciéndome bien, hermano. Hasta aquí compartir con ustedes de la palabra. Yo creo que hay un himno, concluyendo el himno. Sí, acuérdate de Ruth. Sí. ¿Cantamos? Vamos a cantar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. El Señor les bendiga una vez más. Vamos a estar puestos en pie y vamos a adorar al Señor. Porque tenemos nuevas fuerzas en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a cantar los que esperan en Jehová. Gloria a tu nombre, Jesús. La menor. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Maravilloso es el Señor, bendito tu nombre, santo. Ignalia, ¿tú tienes que decir algo al pueblo? También. Ruth, vete por aquí para que también le digas algo al pueblo. Vamos, rapidito, vamos. Qué lindo tener hermano, me siento contento. Y Mayra también tiene que decir algo al pueblo. Dios les bendiga, amados, una vez más. El domingo próximo, domingo 25 de octubre, tendremos nuestro culto misionero. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. El tema para este culto, ya que tenemos ahí bien cerquita las elecciones, tanto presidenciales en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, va a ser clamor por la paz ante el evento de
las elecciones generales. Y el texto bíblico que hemos de utilizar se encuentra en Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuántos tienen seguridad en Cristo? Gloria al Señor. Vamos a estar dando clamor a Dios para esos eventos, para que haya paz. La paz viene de Cristo. Gloria al Señor. Y también traeremos el mensaje de la palabra del Señor. Seguimos adelante en victoria. ¡Qué bueno! Que Dios los continúe bendiciendo. Queremos decirle que estamos todos los domingos por WhatsApp, tenemos la escuela bíblica dominical, y a las 4 de la tarde estamos con nuestros niños en la plataforma Zoom. Desde que se estuvo, ¿no? Hemos estado en esta pandemia, nunca, ningún domingo hemos dejado de darle escuela dominical y hemos estado con nuestros niños en la plataforma Zoom. Usted lo tiene ahí, usted después chequea, lo busca, y no tan solo eso, usted comparta con otro lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sigues esperando que se añadan más niños a esa plataforma. ¡Qué bueno! Tenemos unas cajas para entregamiento de niños de la Navidad, tenemos un mes para completarlas. Hay las indicaciones en el boletín porque no me ha llegado todavía un sobrecito. Eso es así. Por la pandemia, pues todo lo tenemos que ordenar afuera. Opté por la sala plástica porque le pueden dar un buen uso, pero tiene un costo de $2.25. Y eso ya yo lo pagué de mi dinero. Y a la salida, pues, en que se quiera llevar una cajita, tenemos 10 disponibles. 10 disponibles. Pero no entendí, Mayra, 10 disponibles dadas de gratis. ¿Qué la vas a hacer? Tienes que pagarla. Ok, 2.25 cada cual. Eso es parte de la contribución que usted está dando a esa empresa, a esa institución, perdón. ¿Y eso es hasta cuándo, Mayra? ¿Hasta el noviembre se entrega? ¿Cuándo al final? 26 tenemos un mes todavía. Nos queda un mes, ok, pero vaya haciendo sus cositas poco a poco, no lo deje para lo último, que ese es el mal de nosotros los latinos. Póngase de pie, hermano, muchas gracias, bellas personas. Óigame, me alegro, me siento muy honrado. Perdónenme, pero no me atrevo a mencionar a uno por encima de otro, porque después peco, porque son tantos los que me llegaron hoy, como que se están turneando, una semana vienen uno, otra semana vienen. Pero la cosa es que llegue aquí al santuario. Muchas gracias, nos veremos el próximo domingo y estaremos nuevamente reuniendo. Mire, por favor, hermano, por salud suya, propia y de su vecino, a la salida los oficiales van a estar caminando hacia acá y usted, una vez que le dé el ok, usted sale. De atrás, desde allá atrás para adelante, usted sale. Acuérdese, se cumple que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Mariné,